Orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que Él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Siéntese, por favor. Voy a titular la reflexión de esta tarde: una trágica realidad, lleno de lepra por completo. Qué trágico, ¿verdad? Qué trágica realidad, lleno de lepra por completo. Y lo que hoy vamos a meditar debe de entenderse dentro del contexto que analizamos los miércoles anteriores. El miércoles pasado les explicaba solamente el versículo 6. Y en el versículo 6 la Biblia dice que al final, después de estar encerrado 14 días, y si la llaga desaparecía, el versículo 6 terminaba con una historia muy feliz. Aquel llagado de lepra se le declaraba limpio. Termina con algo muy bueno. Entonces, el contexto de esto, del versículo 7 que hoy vamos a meditar, hermanos, a manera de recordatorio, la persona enferma de llagas en su cuerpo, previamente diagnosticado por el sacerdote, era aislado 14 días. Y al séptimo día era observado de nuevo por el sacerdote. Y si la llaga tenía esa tendencia a desaparecer, entonces, según el versículo 6, el sacerdote lo dejaba libre, lo declaraba limpio y salía del aislamiento. Dadas las condiciones, el sacerdote lo declaraba limpio. Y así, en este contexto, entramos al versículo 7. Cuando llegamos al versículo 7, que leo a continuación: pero si se extendiere la erupción en la piel, escuche, después que Él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y aquí en este versículo, hermanos, hay una trágica realidad que se nos está mostrando en la vida de aquellas personas que previamente enfermas, que ya habían pasado y terminado el proceso de restauración y habían cumplido con los 14 días de aislamiento, y que la última vez el sacerdote los había declarado limpios y eran puestos en libertad. Ahora en el versículo 7 se revela, hermanos, una recaída en la enfermedad. Se vuelve a presentar síntomas, hermanos, en el cuerpo, en la piel de aquella persona que ya la habían separado por un tiempo y que aparentemente la llaga se había desvanecido y el sacerdote ya lo había puesto en libertad y lo había declarado limpio. Pero con el paso de algunos días, de algún tiempo, otra vez en el cuerpo de esa persona brotaba de nuevo, hermanos, en su piel aquella enfermedad, aquellos síntomas de lepra. Y ahora aquellos síntomas venían con más fuerza, hermanos, y agarraba por completo y se desparramaba en todo el cuerpo. Yo, analizando estos detalles, hermano, yo entendía que el Señor nos está mostrando una trágica, triste y peligrosa realidad. Escuche y aprende y meditemos juntos. Es triste, trágico y muy peligroso cuando una persona ha superado una terrible enfermedad
y por alguna situación vuelve a recaer de nuevo con los síntomas de aquella enfermedad que aparentemente ya había superado. Qué trágico es, hermanos, cuando se vuelve a recaer en esa condición, porque el peligro de muerte es más probable. La lepra, cuando cundía, entiéndase, cuando se extendía y llenaba por completo el cuerpo de una persona, lo condenaba a una muerte lenta, dolorosa y muy deshonrosa. La lepra en todo el cuerpo era sinónimo de irse pudriendo en vida lentamente, parte por parte. La piel se le caía, se iba pudriendo, hermanos. Imagínense una persona, como dice aquí, pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote, una persona, hermanos, llena de granos, llagas pestilentes, hermanos, podridas en toda la piel. Qué trágico, qué triste y qué deshonroso. Ahora, esta trágica situación de una recaída, porque aquí está hablando de una recaída de aquel que se había mostrado previamente al sacerdote y que el sacerdote ya lo había declarado limpio, pero vuelve a recaer en la enfermedad. Y ahora la enfermedad es visible con más fuerza en toda la piel, incluyendo la cara, las partes visibles de una persona. Hay partes en el cuerpo, hermanos, que se pueden disimular con la ropa, con el vestido, pero hay partes muy evidentes que usted no puede ocultarlas: la nariz, el rostro, las manos, que son partes que no puedes ocultarlas con ropa, no se pueden. Ahora piensa en la condición de esta persona que en apariencia había superado los síntomas de la lepra, pero pasado un tiempo vuelven a presentarse y recae, y ahora su situación es más grave, más crítica, más difícil. Ahora esta situación de recaer de nuevo en esta enfermedad con los síntomas de lepra, ahora en toda la piel, vamos a llevarlo a la vida espiritual. Vamos a aplicarlo en lo espiritual, en relación a aquel creyente que recae una vez más en la maldad, después de haber sido disciplinado, restaurado y santificado. Y esta trágica realidad, hermanos, de una recaída o de recaer otra vez en la enfermedad, Dios nos las está revelando, la está señalando aquí en el versículo 7, para que nosotros ahora como creyentes seamos sabios y entendidos y evitar las recaídas pecaminosas en nuestra vida. Cuidemos, por favor, nuestra salud espiritual, evitando el pecado de todas maneras. Porque así como el enfermo, que era declarado sano y limpio y podía recaer también en lo espiritual, una persona que peca, si no se arrepiente de verdad, si no se cuida de verdad, hermanos, es vulnerable a que vuelva a caer con más facilidad. Qué terrible es, hermanos, cuando se le abre puerta al pecado. Mucho cuidado, porque el pecado, así como se le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, el pecado está al acecho, y en un momento de debilidad puede haber otra recaída y puede ser más dolorosa. Es lo que Dios nos está mostrando con este ejemplo de aquel que era leproso. El sacerdote lo declaraba limpio y después regresaba con más síntomas, pero ahora más arraigados en la piel. Lo triste de esta situación era que la persona que se enfermaba de nuevo ya había sido limpia, ya había sido santificado, pero una vez más
brotaba la erupción en su piel y ahora con más fuerza, cubriendo todo su cuerpo. Esta es la situación más triste. Por eso la frase dice: pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio. Qué tristeza que el sacerdote ya lo había declarado limpio, sano, pero los síntomas de enfermedad se presentaban de nuevo en aquella persona. Y yo voy a hacer una pregunta, apelando a nuestro entendimiento, en relación a una enfermedad, para después llevarlo a lo espiritual. La pregunta es: ¿por qué razón una persona que estuvo enferma, como aquel que se enfermó de lepra, y que logra vencer y superar la enfermedad, y que médicamente, así como el sacerdote lo declaraba limpio, médicamente o clínicamente los doctores le dicen: paciente, señor o señora, váyase a su casa porque usted ya está sana? Y al paso de los días o de las semanas, a esa persona que el doctor le dijo ya está curado, como aquel creyente que el sacerdote le decía ya está limpio, vaya a su casa, a los pocos días vuelve a presentarse en su cuerpo aquellos síntomas de enfermedad, pero ahora con más fuerza en su organismo. ¿Cuáles serán las razones? ¿Por qué las personas vuelven a recaer en la enfermedad? Y la enfermedad nace o brota con más fuerza en ellos. Porque aquí en el versículo 7 estamos hablando de alguien que tuvo síntomas de lepra, que fue aislado, fue ayudado, restaurado, sanado, declarado limpio por el sacerdote, y con el paso de los días vuelve a recaer de nuevo en la misma situación peligrosa de lepra. Yo no sé si está conmigo meditando exactamente como yo lo estoy aplicando, como yo estoy aplicando el discernimiento. ¿Cuáles serán los motivos? Otra pregunta, o en la misma naturaleza que la primera. ¿Cuáles serán los motivos que causan que una persona vuelva a recaer en aquello que tuvo y que logró salir por un momento? Que logró salir, que fue declarado limpio, que fue declarado libre, que fue declarado santo. Ahora esto vamos a llevarlo a lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué creyentes que fueron lavados, santificados en la sangre de Cristo, y Cristo como sacerdotes los declara limpio en el alma, limpio en el espíritu, por qué vuelven a contaminarse? ¿Por qué vuelven a llenarse de pecado y de maldad? ¿Por qué vuelven a recaer en aquello inmundo que antes los había contaminado por completo? Ya una vez declarados libres, ya una vez declarados santos, ¿por qué las personas se enferman de nuevo? ¿Por qué el creyente vuelve a recaer en esa debilidad pecaminosa, en ese hábito pecaminoso? En lo natural, en relación a la enfermedad, seguramente hay muchos motivos, igual en lo espiritual, pero quiero llevarlo en lo natural de la enfermedad para poder discernir lo espiritual. Y en relación a las enfermedades, ¿por qué vuelven las personas a recaer de nuevo y con síntomas más agudos? Solamente voy a señalar aquellas causas más contundentes que llevan a una persona a recaer en aquello o en aquella enfermedad maligna, inmunda, que se presentó en su vida. Tomando como ejemplo la lepra. Voy a mencionar 3 causas por las cuales una persona enferma puede recaer gravemente en su enfermedad después que lo hayan declarado sano. Y esto lo vamos a aplicar al final en lo espiritual. La primera causa
el por qué una persona vuelve a recaer en la enfermedad, así como el leproso. La falta de voluntad para seguir fielmente las instrucciones. Esa es una causa contundente. Razón por la cual muchas personas que se enferman logran recuperarse de una enfermedad y al poco tiempo vuelven a recaer otra vez en una condición más grave. En lo natural, todos los médicos a los pacientes recuperados les dan indicaciones precisas que el paciente debe de seguir fielmente para evitar una recaída. Estoy hablando en lo natural. Muchas personas, pacientes, después de haber superado alguna enfermedad peligrosa, no toman en serio las indicaciones de su médico tratante. Pasan por alto las recomendaciones y vuelven a recaer, y algunos tristemente no logran reponerse. Todos los médicos te van a dar indicaciones. Cuídate. Más adelantito voy a hablar de esos detalles. Entonces esta es una causa contundente que lleva a muchas personas a recaer en una enfermedad de muerte, en una enfermedad terrible. Ahora esta causa vamos a aplicarlo a lo espiritual. Es lo mismo en lo espiritual. Cuando un creyente peca, cuando una persona peca, hablando de creyentes, y es perdonado por Dios, restaurado, purificado y declarado limpio por Dios, tiene que ser muy fiel. A partir de ahí se le exige un grado de fidelidad mayor. Se le exige ser fiel con más ahínco, con más, hermanos, compromiso. Tiene que ser fiel a partir de la caída, a partir de esa situación pecaminosa, a partir de esa enfermedad, hermanos, contagiosa que infectó su alma de pecado. Tiene que ser muy fiel en seguir las instrucciones que Dios imparte por medio de su palabra y por medio del consejo de su pastor. ¿Para qué? Para que esa persona que ya fue limpia, restaurada, se conserve limpio y santo de toda inmundicia en su vida espiritual. Todo creyente perdonado y santificado por Dios tiene que tener la capacidad en su voluntad de obedecer a Dios todo lo que le diga. Todo lo que tiene que dejar, todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que evitar para no caer de nuevo en la inmundicia. Es que después de una caída pecaminosa las cosas van a cambiar, hermanos. El creyente piensa que después que cae en pecado es perdonado, limpiado y santificado, va a llevar la misma vida antes de que cayera en pecado, y no es así. No es así, hermanos. Una vez que el creyente peca, es cierto, Dios lo perdona en su gracia, le da otra oportunidad, pero su exigencia de vida, de obediencia, de fidelidad es más alta para con Dios. Se le va a exigir más santificación, se le va a exigir más disciplina, hablando de sus hábitos, se le va a exigir más compromiso. Cambian muchas cosas en la vida espiritual, hermanos. Ahora vamos a mirar un ejemplo que va a ilustrar perfectamente esto. Vamos a ir a San Juan 5:14 y hermanos, es un ejemplo perfecto. Yo me sorprendo de la palabra, la verdad, cómo Dios nos habla con una sabiduría y una precisión, hermanos, en asuntos como estos. Juan 5:14. Aleluya. 5:14. Estamos hablando de las instrucciones después de una enfermedad. Y es ahí donde el paciente o la persona en recuperación tiene que tener la capacidad de obedecer fielmente la palabra. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira,
has sido sanado. No peques más. No vuelvas a pecar. ¿Cómo entiende esas palabras? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí estamos hablando de una persona enferma. Tenía una discapacidad y esa discapacidad había venido como causa de haber pecado. Usted puede leer en su casa el contexto, cuál era la discapacidad que tenía. Lo que yo le quiero señalar era que estaba enfermo, contaminado, hermanos, por causa de un pecado que había cometido y que le había afectado físicamente. Pero el Señor ahí lo sana. Y como médico sanador del alma y del cuerpo, le dice a aquel enfermo: eres sano, ahora no peques más. Que traducido es: cuídate. No vuelvas a pecar para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre, a partir de ahí, del momento de su sanidad, hermanos, tenía que ser muy cuidadoso, muy obediente. Tenía que tener la capacidad de obedecer fielmente a la instrucción, a la recomendación que le había dado Jesucristo como su doctor. Todos los médicos recomiendan, todos los médicos dan instrucciones. A este hombre, el Señor como sacerdote, aplicando lo que el sacerdote hacía con el enfermo de lepra, lo declaró sano, lo declaró limpio, y la instrucción fue: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué significa? Evita el pecado. Evita el pecado para que no vuelvas a recaer. Era lo que el Señor le estaba diciendo. Para que no vuelvas a recaer en alguna situación más grave. Otro ejemplo de tener la capacidad de obedecer fielmente las instrucciones de Dios, sobre todo cuando ya cometimos algo grave y se nos perdona, se nos limpia. Vamos a ir a otro ejemplo, ahí mismo, Juan capítulo 8, versículo 11. Ahora tenemos el ejemplo de una mujer. Esta mujer estaba llena de inmundicia, hermanos. Llena de inmundicia. Era una mujer que prostituía su cuerpo. Estaba llena de inmundicia, Póngase a pensar cuántas legiones de espíritus inmundos, de lujuria, lascivia, perversión, adulterio, fornicación. Estaba llena de inmundicia. Prostituía su cuerpo. Y la encontraron en el acto de adulterio. Y usted sabe la historia, que la llevaron arrastrando donde estaba Jesús. Y el Señor dice que el Señor le pregunta: ¿dónde están tus acusadores? Después que el Señor da la famosa frase célebre: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la mujer dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. El Señor Jesús, una vez más, como sacerdote, cumpliendo la realidad del sacerdote, la declaró sana, limpia, y le recomendó: no vuelvas a contaminarte. Evita el pecado en tu vida para no caer de nuevo en la inmundicia, ya que esta mujer estaba completamente llena de inmundicia en todo su cuerpo por causa de los pecados inmorales que cometía. Entonces, hermanos, esta es una de las razones por las cuales las personas vuelven a recaer en lo espiritual.
el no obedecer fielmente las instrucciones precisas de parte de Dios. En lo natural, muchas personas vuelven a recaer en la enfermedad porque no le hacen caso a las instrucciones del doctor. Simplemente mientras tienen el dolor se cuidan. Una vez que se le va el dolor ya y vuelven a recaer, y todavía más terrible. Entonces, hablando espiritualmente, la forma más sabia y práctica en la vida de un creyente para tener una vida de santidad es evitar el pecado en toda su vida. La recomendación fue a los dos, tanto al hombre como a la mujer: vete y no peques más. Evita lo maligno, no peques para que no te llenes de inmundicia. Es sorprendente, hermanos, y lamentablemente hasta en mi familia hay personas así, que cometen un pecado, hermanos, y como que no aprenden. Y al rato los miras cometiendo el mismo pecado y así van. Como aquella mujer que se equivoca al escoger el marido la primera vez. Y uno dijera, bueno, estaba joven, era nuevecita, señorita, le faltó sabiduría, le faltó entendimiento, se equivocó, se juntó con uno del mundo y fracasa, y después vuelve a buscar otro mundano pagano y va a caer en uno peor que el del principio. Y uno se queda, bueno, ¿qué tiene en la mente? ¿No aprendió del primer fracaso? ¿No aprendió del primer error? ¿Qué pasó? ¿Por qué recayó? Porque pasó por alto la instrucción: no unáis en yugo desigual. Esa es la recomendación. Pero no tienen la capacidad de obedecer fielmente la instrucción de Dios revelada en su bendita palabra. Traen la Biblia de Oki solamente, tienen la Biblia de adorno, porque no tienen la capacidad para obedecer. No tienen la capacidad para ser fiel. Por eso Dios le dijo: vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Te vas a volver a llenar de inmundicia. Muchos creyentes, hermanos, por eso vuelven a caer en la inmundicia del pecado, porque son desobedientes. No hacen caso a las recomendaciones escritas de Dios. Son disciplinados, sufren, fracasan, pero siguen pecando una vez más y otra vez más, hasta que se llenan de inmundicia y al final les brota una enfermedad que los lleva literalmente, a muchos los ha llevado a la muerte. A la muerte. Qué trágico es esto, ¿verdad? Tremendo. Segunda causa que lleva a muchas personas a recaer tanto en la salud como en lo espiritual: la falta de un cuidado personal. Esa es otra causa contundente que provoca que muchas personas diagnosticadas con una enfermedad y con esperanza de que se salven o se sanen por completo, vuelven a recaer en poco tiempo otra vez con la misma situación. Y en lo espiritual es lo mismo: la falta de cuidado personal. Esta es otra razón. Las personas recaen gravemente porque no se cuidan personalmente. En relación a las enfermedades, muchos médicos dicen al enfermo que se está recuperando: no coma esto, no tome esto, no haga esto, guarde reposo 3 meses. A la semana ya quiere andar corriendo o andando haciendo todo lo que hacía cuando estaba sano. No se cuidan. No se cuidan. Y al poco tiempo ya los miras otra vez. Ay, otra vez me está doliendo. Ay, otra vez ya no aguanto. No guardó reposo. No cuidó la dieta. Porque después de una enfermedad, el médico te hace una dieta. No tomes, no comas, no manejes, no... Bueno, ya sabemos muchas instrucciones en relación a eso. Bueno, los que nos hemos enfermado, ¿verdad? Gravemente.
Y muchas personas en recuperación no hacen caso, no se cuidan personalmente, por ello recaen de nuevo con aquella enfermedad que les afectó la calidad de la vida que tenían. Ahora esto vamos a llevarlo a lo espiritual, porque sucede lo mismo en el creyente que ha pecado. Escuche, que ha pecado y que ya fue perdonado por Dios y fue reconocido limpio por el sacerdocio. Tiene que cuidar su vida. Él tiene que cuidar su persona. Él es responsable de cuidar su corazón, cuidar su alma, porque estamos hablando de recaer espiritualmente. ¿Y cómo puedo evitar una caída pecaminosa si ya fallé, si ya le fallé a Dios, ya le pedí perdón, ya me perdonó en su gracia, me dio otra oportunidad, me santificó, me declaró limpio delante de su presencia y delante de la iglesia? Ya estoy limpio, ya me santifiqué. ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar una caída pecaminosa? Cuidar mi vida, cuidar mi corazón. Y cuando estoy hablando de cuidados personales, estoy hablando de cuidar tus hábitos, cuidar tus relaciones sociales, con quién convives, quiénes son tus amigos, quiénes son las personas que influyen en tu persona, cuidar lo que miras, cuidar lo que haces, cuidar lo que escuchas, cuidar los lugares que frecuentas. Tienes que tomar en serio, o tenemos que tomar en serio, hermanos, después de una caída pecaminosa, si ya fuimos perdonados con Dios, tenemos que ser cuidadosos y precavidos. Ya no podemos andar como inocentes por la vida, porque ya no somos. Un cristiano que peca y si no se cuida, se va a volver mañoso en la vida, como aquel perro que come huevo una vez más y prueba lo bueno del huevo, hermanos, ni que le rompan el hocico con un garrotazo se le va a quitar la maña. Así es el creyente. Así es el creyente. Se vuelve mañoso, mentiroso, falso. Por eso tiene que tener cuidado de sus hábitos, evitar todo aquello que pueda alimentar la debilidad pecaminosa en su vida. Y eso implica cortar muchos hábitos. Eso implica separarse de aquellas personas que te pueden influenciar negativamente para que vuelvas a caer en esa situación de maldad. Solo así podrá mantenerse limpio y sano delante de Dios. La tercera causa que lleva a muchas personas a recaer en una enfermedad o en una debilidad pecaminosa es la falta de limpieza personal, la falta de higiene. Y eso es en relación a las enfermedades, pero también lo podemos llevar en relación a lo espiritual. La falta de higiene personal, la falta de limpieza es otra causa que lleva a las personas en recuperación a volverse a enfermar. Hay personas que tienen hábitos tan sucios, hermanos, que ni estando enfermos se preocupan por asearse debidamente el cuerpo como tiene que ser. Ni enfermos se preocupan por tener un espacio limpio, aseado, donde están reposando, donde se están recuperando de aquella enfermedad. La falta de higiene. Por ejemplo, aquel que se está recuperando y quedó lastimado en su cuerpo, alguna herida, alguna abertura, partes lastimadas, las heridas, estoy hablando físicamente, en lo natural, en lo terrenal, las zonas que son vulnerables, que están abiertas, que se pueden contaminar y que pueden provocar una grave infección en el cuerpo. Esas partes se tienen que limpiar diariamente. Las heridas, incisiones de cirugías, toda apertura posterior en el cuerpo, posterior a un tratamiento de enfermedad, se tiene que lavar, se tiene que desinfectar, se tiene que ventilar para evitar algún brote de infección.
Una hermana, ustedes saben, le cortaron el pie, el dedo. No se cuidó. Y yo le dije: hermana, de vez en cuando quítese la venda para que le dé aire a esa herida y no se lo vaya a infectar. No hizo caso. Le subió la gangrena, le cortaron hasta la rodilla. Y usted sabe la historia y de quién estoy hablando. No se cuidaba, no se limpiaba, y lamentable, esa hermana murió. Qué trágico, ¿verdad? Muchos pacientes, personas que se enferman, son irresponsables por tener hábitos sucios. No asean las partes lastimadas del cuerpo. ¿Y qué es lo que provocan? Brotes de infección. Las heridas relacionadas con alguna enfermedad en el cuerpo, hay que limpiarlas diariamente para evitar que eso se contamine y vuelva a brotar aquella cochina enfermedad que nos afectó, nos debilitó. Ahora, en lo espiritual, la aplicación espiritual, el creyente que se contamina de maldad, escuche, le van a quedar secuelas en su alma. Le van a quedar secuelas en el alma. En el libro de Proverbios, hablando del adulterio, dice: el que comete adulterio corrompe su alma. Corrompe su alma. Y añade: heridas y vergüenza hallará. El creyente que peca almáticamente, emocionalmente, sentimentalmente, volativamente, le van a quedar heridas en su alma. Heridas que tienen que ser limpiadas, heridas que tienen que ser curadas, heridas que tienen que ser vendadas, heridas que tienen que ser desinfectadas. Estoy hablando ahora ya espiritualmente de las heridas del alma. Emociones lastimadas, sentimientos heridos, la voluntad atrofiada, todo eso se tiene que limpiar diariamente. En esas áreas lastimadas, hermanos, y afectadas del alma, se tiene que buscar la limpieza. Porque si el creyente que peca y que se daña internamente no se limpia, no busca la limpieza diaria de esas áreas de su persona, se va a contaminar. ¿De qué se va a contaminar? Se puede contaminar de amargura, se puede contaminar de odio, se puede contaminar de rencor, se puede contaminar de orgullo, se puede contaminar de muchas cosas que al final lo van a llevar a recaer de nuevo. Hay áreas que un creyente que pecó y que fue perdonado y santificado, hay áreas que tiene que limpiar diariamente. Tiene que limpiar el área de los pensamientos. Sus pensamientos ahora tienen que ser limpios, evitar todo pensamiento maligno. Tiene que tener limpieza en lo que siente y en lo que hace, y no dejar que su alma se ensucie de nuevo. Tiene que tener el hábito, hermanos, de mantenerse limpio en su interior. La limpieza moral y espiritual es necesaria para conservar un testimonio limpio delante de Dios y delante de la iglesia. En resumen, ya para terminar, una de las grandes recomendaciones del sacerdote cuando declaraba limpio por primera vez al enfermo que tenía lepra, después de estar encerrado los 14 días, y lo declaraba limpio, mire lo que dice, vamos a ir al versículo 6, y aquí estar en resumen todo lo que le he venido diciendo. Una de las grandes recomendaciones, ¿cuál era? ¿Cuál era la recomendación? Que lavara sus vestidos, Levíticos 3:6. Que lavara sus vestidos.
Porque el que se enfermaba de lepra, hermanos, la infección de la lepra se pegaba hasta en la ropa. Y no solamente en la ropa, lo vamos a mirar más adelante en los capítulos, hasta en las paredes de las casas, de las habitaciones, se llenaba se enmojecía de la infección de la lepra. Por eso una de las recomendaciones al que traía las llagas y que en apariencia se le estaba sanando y lo declaraban limpio, el sacerdote le decía: ahora ve y lava tus vestidos. Porque aunque en su cuerpo la llaga ya estaba desapareciendo, pero en la ropa la infección todavía estaba vigente, estaba viva, porque se pegaba hasta en la ropa. Y si aquel enfermo no era obediente, lo que los principios, las causas, no era obediente, no era cuidadoso, no era prudente, no era aseado, no tenía la capacidad de obedecer la orden del sacerdote, si no lavaba sus vestidos, aunque se fuera limpio a su casa, pero si llevaba los vestidos sucios, infectados, contaminados, hermanos, con el virus de la lepra, ¿qué creen que le pasaba? Por su descuido personal, por su falta de voluntad en obedecer fielmente, ¿qué le pasaba si no lavaba sus vestidos? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Por no obedecer, por no seguir la instrucción del sacerdote, por no seguir la recomendación de aquel sacerdote, por no asearse, por no cuidarse, por no limpiarse, volvía los síntomas de la enfermedad en su piel, y ahora toda la piel se llenaba de erupciones después de haberse mostrado al sacerdote, después de haber ser declarado limpio, por irresponsable, por sucio, por no cuidarse, por no obedecer, volvía a recaer. Aprendamos, por favor, el creyente que peca, que es perdonado, restaurado y declarado limpio por Dios, si no cuida personalmente su testimonio, si no santifica su testimonio, porque la mancha de su pecado siempre estará sobre su testimonio, que es lo que representan los vestidos. Y así como la mancha y la infección de la lepra quedaba sobre los vestidos, si el creyente no limpia espiritualmente su vestidura, la maldad recaerá de nuevo sobre su vida y se llenará de inmundicia por completo. El pecado siempre estará a la vista por medio de nuestro testimonio. Por eso el creyente que peca, si antes andaba con toda libertad por muchos lados, ahora tiene que ser sabio y apartarse de aquellos lugares peligrosos. Porque aunque no vaya a pecar, si alguien lo mira y como ya tiene un antecedente de pecado, lo van a señalar de nuevo. Ya volvió a caer, ya anda otra vez haciendo lo malo. Aunque no ande haciendo lo malo, pero ya la mancha está en su testimonio. Por eso tiene que cuidarse, por eso tiene que ser prudente. Si algunas amistades pecaminosas lo inducieron a pecar, tiene que apartarse de eso, de esas amistades, porque lo van a volver a ensuciar o lo van a relacionar. Lo más trágico y deshonroso era que aquel enfermo de lepra era señalado y era declarado completamente inmundo. Aquí termino con el versículo 8. Era declarado inmundo. Esto es lo más tremendo. Por no cuidarse, por no guardarse, por no lavar sus vestidos, por no cuidar su testimonio.
Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, mire, antes lo había declarado limpio. En el contexto lo declaraba limpio. Y le decía, lava tus vestidos, ya estás limpio. Cuídate, no te ensucies, no te contamines. La enfermedad va en tus vestidos, lava tus vestidos. Que se traduce espiritualmente, el problema de tu pecado está en tu conducta, está en tu comportamiento, está en tus hábitos. Lava tu testimonio, santifica tu testimonio. Pero si el creyente no hace caso, se llena de inmundicia, y ahora tristemente el que anteriormente lo había declarado limpio, ahora lo declara inmundo. ¿Por qué? Porque se llenó de lepra. Ahora el sacerdote lo señala como persona inmunda, y a partir de aquí la situación se torna más grave para aquella persona. Porque una persona completamente llena de lepra era señalada y era expuesta públicamente a la vergüenza, a la deshonra pública, al desprecio y a la humillación. Y no tenía lugar en ninguna parte por ser inmundo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Por eso nos los enseña de esta forma. Que nos cuidemos, que seamos limpios, hermanos. En condiciones vulnerables de enfermedad física, hay que ser limpios, hay que cuidarnos. Y en condiciones espirituales hay que ser sabios, hay que evitar el pecado, hay que evitar la inmundicia. Póngase en pie, por favor. Aquí terminamos. ¿Se da cuenta, hermano? Cada texto tiene una enseñanza tan preciosa y poderosa. Yo no sé si usted logra discernir el propósito por el cual Dios nos está enseñando de esta manera. ¿Habrá alguien que pueda discernir el por qué Dios nos está hablando de esta manera? Yo no sé si usted puede entender claramente la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea para esta iglesia? Que seamos santos. Y yo sé que no toda la iglesia está recibiendo esto, pero con nosotros que nos propongamos vivir en santidad, vivir en obediencia, es ganancia. Propóngase. Yo sé que en la experiencia de nuestra vida cristiana, en el pasado, yo sé que de muchas maneras le fallamos a Dios, y Dios nos perdonaba y volvíamos a recaer, y otra vez veníamos, perdóname. Y decía un predicador hace muchos años, escuché un predicador que dijo: muchos tienen a Dios en el cielo como si fuera una lavadora, porque toda la vida se la pasan orando: lávame y lávame y lávame y lávame y lávame y lávame. Tiene que llegar un momento en nuestra vida cristiana de que seamos sabios, entendidos, y tener la capacidad de saber evitar una caída. Porque después de una caída, las cosas cambian para toda la vida. Así que si usted no ha caído y ya fue limpiado, ya es santificado, cuide sus vestiduras. Cuide sus vestiduras. Y si usted ya le falló a Dios de alguna manera, ya lo perdonó, limpie sus vestidos. Limpie sus vestidos, por favor.